Hay un cuarto. Tiene 11 metros cuadrados. Tiene una claraboya en el techo por donde entra luz. Tiene una cama, una bañera, un televisor pequeño, y un niño de 5 años que se llama Jack. Jack no sabe que existe el mundo. Sabe que existe el cuarto. Sabe que existe su madre, Joy. Sabe que las cosas que ve en la televisión, el océano, los árboles, los perros, las otras personas, son personajes, como los personajes de los cuentos. No son reales. Solo el cuarto es real. Eso no es lo que su madre le dice para protegerlo. Es lo que él cree, genuinamente, porque es lo único que conoce. El cuarto no es su prisión. Es su universo. Y dentro de ese universo, es un niño perfectamente adaptado, perfectamente funcional, perfectamente querido. Room, la película de Lenny Abramson basada en la novela de Emma Donoghue, comienza ahí. En la normalidad de un universo de 11 metros cuadrados. Y lo que hace con esa normalidad, lo que muestra sobre lo que la mente construye cuando no tiene más espacio que ese, es de las cosas más precisas que el cine ha hecho sobre la infancia y sobre el trauma. Lo que Room hace con esa premisa, lo que muestra sobre la mente, el amor y lo que el encierro produce en alguien que nunca supo que era encierro, merece ser mirado con atención. Eso es lo que este episodio intenta hacer. Room es una de las películas más precisas psicológicamente sobre la infancia y el trauma que el cine contemporáneo ha producido. Y lo que muestra merece más que una sola lectura. Jack no tiene 5 años y está traumatizado. Jack tiene 5 años y está bien. Esa es la primera y más importante cosa que Room muestra. El trauma de Joy, la mujer que fue secuestrada a los 17 años, que fue violada durante años, que vive en ese cuarto contra su voluntad, no es el trauma de Jack. Jack nació en ese cuarto. Lo que para su madre es una prisión, para él es el hogar. Lo que para ella es privación, para él es la totalidad de la experiencia posible. Esa distinción es el corazón psicológico de la película. Y es también la fuente de su mayor complejidad. Porque la mayoría de las narrativas sobre el trauma parten de un lugar visible, la persona que sufrió un daño. Room parte de un lugar más incómodo, la persona que creció dentro de las condiciones del daño ajeno, sin saber que eran condiciones de daño. Que fue amada perfectamente dentro de un espacio que era perfectamente anormal. La relación entre Jack y Joy dentro del cuarto es una de las representaciones más precisas del vínculo de apego, seguro en circunstancias extremas. De las más precisas que el cine ha producido. Joy le lee cuentos. Lo alimenta. Juega con él. Le enseña lo que puede enseñarle. Lo protege de lo que puede protegerlo. Lo ama de manera total y constante. Y Jack, dentro de ese vínculo, desarrolla exactamente lo que se espera que desarrolle un niño bien amado. Curiosidad, lenguaje, imaginación, confianza en el adulto que lo cuida. Lo que no desarrolla, lo que no puede desarrollar, es la capacidad de procesar lo que está afuera. No porque su desarrollo sea deficiente. Porque no hay afuera. El cuarto no tiene huecos. La mente de Jack tampoco. Cuando Joy decide contarle la verdad, cuando Jack tiene 5 años y ella decide que ya es suficientemente grande para saber que existe el mundo, lo que ocurre no es la liberación de algo que estaba oprimido. Es la creación, de golpe, de una categoría que no existía. El afuera. Lo real. La escala de lo que existe. Eso no es un descubrimiento. Es una revolución cognitiva completa. Si reconoces algo de esto, si la relación entre lo que uno conoce y lo que puede imaginar es algo que te interesa, lo que viene va más al fondo de lo que la película muestra. El momento en que Joy decide que Jack ya puede saber la verdad es también uno de los más precisos. Porque lo que Joy le dice no es que estuvimos prisioneros. Le dice que el cuarto es un cuarto, que hay otros cuartos, que hay un mundo afuera. Y Jack la escucha con la misma atención con que escucha cualquier cosa que su madre le dice, porque ella es la fuente de toda verdad, y trata de procesar información que no tiene dónde ir.
No porque sea incapaz. Porque no tiene las categorías. El mundo afuera no existe como concepto. Tiene que ser construido de cero, en tiempo real, a los 5 años. También vale nombrar algo sobre la actuación de Jacob Tremblay en esa secuencia. La película no cae en la tentación de mostrar a Jack como un niño traumatizado que finalmente puede mostrar su sufrimiento. Lo que muestra es algo más difícil. Un niño perfectamente sano que no sabe lo que no sabe, y que por eso no puede tener la reacción que el adulto que lo mira esperaría. Esa disonancia, entre lo que el espectador anticipa y lo que Jack efectivamente produce, es de las cosas más honestas que Room hace. Si reconoces algo de esto, si la relación entre lo que uno conoce y lo que puede imaginar es algo que te interesa, lo que viene va más al fondo de lo que la película muestra. Hay también algo sobre la actuación de Brie Larson que vale nombrar. Joy no es una víctima que espera que alguien la salve. Es una mujer que tomó una decisión activa, la de darle a su hijo una vida lo mejor posible dentro de lo imposible, y que lleva el costo de esa decisión de maneras que la película muestra con una precisión sin concesiones. La tristeza de Joy no es solo la tristeza del secuestro. Es también la de quien sabe que le dio a su hijo algo extraordinario en condiciones que nunca debieron existir, y que ahora tiene que ayudarlo a construir algo diferente sin los recursos para eso. Y hay una cosa más sobre la primera mitad de Room que vale nombrar, la forma en que la película representa el amor. El amor de Joy por Jack no emerge de la alegría de la maternidad. Emerge de la decisión de que si Jack existe, entonces Jack va a tener lo mejor posible. Dentro de lo imposible. Esa distinción, entre el amor como emoción y el amor como acto deliberado bajo condiciones imposibles, es lo que hace la relación entre ellos tan difícil de reducir a las categorías habituales. La mente construye el mundo con los materiales que tiene. Eso no es metáfora. Es neurobiología del desarrollo. El cerebro de un niño pequeño es extraordinariamente plástico, capaz de adaptarse a casi cualquier entorno, de construir categorías cognitivas y emocionales a partir de lo que existe, de normalizar lo que es consistente y de prepararse para navegar el mundo que conoce. Lo que define el desarrollo no es el mundo ideal sino el mundo real. Y el mundo real de Jack, durante 5 años, fue el cuarto. Los psicólogos del desarrollo hablan de la distinción entre el entorno esperado por la evolución, los estímulos mínimos que el cerebro humano en desarrollo necesita para funcionar, y los entornos específicos donde ese desarrollo ocurre. El cerebro de Jack tuvo lo mínimo necesario, un adulto que lo amaba, lenguaje, estímulo sensorial básico, consistencia relacional. Y dentro de esos mínimos, desarrolló todo lo que podía desarrollar. Lo que no tuvo fue la amplitud. La variedad de rostros, de voces, de espacios, de texturas, de situaciones sociales que el cerebro en desarrollo normalmente procesa para construir sus modelos del mundo. Esa ausencia no produce daño visible dentro del cuarto. Produce una mente que es perfectamente funcional para el mundo que conoce y completamente sin categorías para el mundo que no conoce. Cuando Jack sale del cuarto, en la secuencia que es uno de los momentos más precisos psicológicamente de la película, lo que ocurre no es que vea el mundo y lo reconozca. Lo que ocurre es que su sistema nervioso recibe una cantidad de información nueva que no tiene dónde procesar. El cielo es demasiado grande. La distancia entre los objetos es demasiada. El número de personas, de sonidos, de movimientos simultáneos, todo excede los límites de lo que el sistema puede integrar de inmediato. Eso produce lo que en términos clínicos se describe como sobrecarga sensorial. Y en Jack produce exactamente lo que produce en cualquier organismo que recibe más información de la que puede procesar. Retiro. El niño que salió del cuarto para entrar al mundo cierra los ojos, se enrolla, quiere volver adentro. Ese momento, el niño que prefiere la prisión al mundo, es la imagen más honesta sobre lo que el trauma secundario, el trauma del entorno, hace a la mente que creció dentro de él. Lo que ocurre con Jack cuando sale del cuarto también ilustra algo específico sobre cómo funciona el aprendizaje. En la primera infancia. Los primeros años de vida son el periodo de mayor plasticidad cerebral, el momento donde el cerebro es más capaz de aprender,
de incorporar nuevas categorías, de adaptarse. Pero esa plasticidad tiene una condición, que los nuevos estímulos sean introducidos de manera gradual, con un adulto regulado que sirva como ancla para el procesamiento. Jack sale del cuarto directamente al mundo. Sin gradualidad. Sin el tiempo de integración que el sistema nervioso necesita para construir nuevas categorías sobre las antiguas. Eso no es un fallo de Jack. Es la consecuencia directa de una salida necesaria y abrupta. El sistema nervioso no tiene protocolo para eso. Lo que la película muestra con precisión es también la manera en que Joy, que debería ser el ancla regulatoria de Jack, está ella misma en proceso de desregulación. Salir del cuarto después de 7 años no es liberación instantánea. Es también la exposición a todo lo que fue perdido, a todo lo que el mundo siguió siendo mientras ella no estaba, a todo lo que ahora tiene que ser reconstruido en condiciones que no eligió. Y esa sobrecarga de Joy, que se hace visible de manera progresiva a lo largo de la segunda mitad de la película, produce exactamente lo que produce cuando el adulto regulador ya no puede regular. Una amplificación de la desregulación del niño. Hay también algo que vale nombrar sobre la diferencia entre lo que Jack vivió y lo que la audiencia ve. El espectador entra al cuarto sabiendo que es una prisión. Jack entra al cuarto sin saber que existe otra cosa. Esa asimetría de conocimiento, el espectador ve el horror, Jack ve su hogar, produce una incomodidad específica que la película sostiene durante toda la primera mitad. Y esa incomodidad es precisamente lo que hace a Room psicológicamente interesante. Nos obliga a mantener dos perspectivas simultáneas que son incompatibles entre sí. Hay también algo sobre la sobrecarga sensorial de Jack al salir que vale nombrar de manera más precisa. El sistema nervioso humano tiene una capacidad limitada de procesamiento simultáneo. En el cuarto, esa capacidad era suficiente para todo lo que había que procesar. Afuera, no lo es. Y lo que Jack experimenta, el cierre, el retiro, el querer volver, no es regresión. Es el sistema nervioso haciendo exactamente lo que debe hacer cuando recibe más de lo que puede procesar. Buscar el entorno conocido donde el procesamiento era posible. La segunda mitad de Room es la más difícil de ver. Y también la más importante. La primera mitad muestra lo que Jack sabe. La segunda mitad muestra lo que no sabe. Y lo que no sabe es casi todo lo que el mundo da por sentado, que los extraños no necesariamente hacen daño, que el espacio abierto no es peligroso, que hay más de una persona de confianza en el universo, que la relación entre él y su madre puede existir aunque no estén en el mismo cuarto pequeño. La escena donde Joy habla con la periodista y Jack escucha desde afuera es una de las más precisas de la película. Porque en esa escena Jack oye a su madre describir el cuarto, describir lo que ocurrió allí, describir a Old Nick, y lo que Jack oye no coincide con lo que él vivió. Para Joy, Old Nick era el agresor. Para Jack, Old Nick era el que traía cosas. Para Joy, el cuarto era la prisión. Para Jack, el cuarto era el hogar. La misma realidad, dos mapas completamente diferentes. Y esa es la paradoja que la película desarrolla con más honestidad que cualquier análisis. Que los dos mapas son igualmente válidos como experiencias, aunque sean incompatibles como descripciones. Joy no le mintió a Jack sobre el cuarto. Le dijo la única verdad que podía darle: tú estás bien, tú estás amado, tú estás a salvo. Y dentro de esa verdad, construyó algo que funcionó perfectamente durante 5 años. El costo de esa construcción aparece después. Cuando Jack tiene que construir otro mapa, el del mundo real, encima de uno que fue completo durante 5 años. Eso no es agregar información. Es reemplazar una arquitectura cognitiva completa. Y ese proceso, el de Jack tratando de entender cómo funciona el mundo que no conoce, es de una precisión psicológica extraordinaria. Opera también en lo que le ocurre a Joy después de salir. Porque Joy no sale del cuarto y vuelve a ser la persona de 17 años que fue secuestrada. Ese tiempo existió. Ese espacio existió. Ese vínculo con Jack, que fue la única cosa que le dio sentido a esos años, existió.
Y el mundo que la espera afuera no sabe cómo recibir todo eso de manera que tenga sentido. Hay también algo específico sobre lo que le ocurre a Joy con los medios y con la opinión pública después de salir. La entrevista que casi destruye la relación con Jack, donde la periodista le pregunta si no habría sido mejor dar al niño en adopción. Es la escena más incómoda de la película porque toca una pregunta que nadie dentro del mundo de la película tiene espacio para hacer excepto alguien de afuera. Y Joy no puede responder esa pregunta porque la pregunta misma asume una posibilidad que ella nunca tuvo, o que tuvo y eligió no tomar, y que en cualquier caso ya no es relevante porque Jack existe y es Jack. Esa escena también muestra algo sobre cómo el trauma de las víctimas es frecuentemente convertido en consumo, en relato, en objeto de escrutinio, en material para la curiosidad del público que no vivió nada de lo que se está describiendo. Joy no sale del cuarto y se convierte en una sobreviviente cuya historia pertenece a todos. Sale del cuarto y descubre que su historia ya le pertenece a todo el mundo, y que el mundo tiene opiniones sobre cómo debería haberla vivido. La relación entre Jack y Joy afuera del cuarto también opera en la vida cotidiana de una manera que la película captura con precisión. Jack afuera todavía necesita a Joy de la misma manera que la necesitaba dentro, como regulador, como fuente de significado, como el adulto que explica el mundo. Pero Joy afuera ya no es la misma Joy. Y esa asimetría, él necesitándola de la misma manera, ella ya no siendo capaz de ser lo mismo, es la fuente de la tensión más profunda de la segunda mitad. Lo que la película también captura con precisión es la manera en que Jack empieza a construir el nuevo mapa del mundo. No de manera dramática sino de manera gradual, la primera vez que ve el cielo de verdad, la primera vez que toca hierba, la primera vez que un extraño le habla. Cada uno de esos momentos, que para cualquier niño de 5 años serían completamente ordinarios, para Jack son encuentros con categorías que no existían antes, y el modo en que los procesa, con la mezcla de fascinación y sobrecarga y necesidad de volver a lo conocido, es uno de los retratos más precisos que el cine ha producido sobre el proceso de expansión cognitiva forzada. Lo que Room hace mejor es no resolver lo que no se puede resolver. El cine tiene una tendencia, comprensible, no siempre útil, a ofrecer resolución. La víctima escapa y sana. El niño sale y se adapta. La familia se reencuentra y el dolor se procesa. Room resiste esa tendencia. No porque sea pesimista. Porque es honesta sobre lo que los procesos de recuperación realmente son. Jack no sale del cuarto y se convierte en un niño normal. Joy no sale del cuarto y se convierte en la persona que era antes. Lo que ocurre es más sutil y más real, los dos salen del cuarto y empiezan un proceso largo, no lineal, con retrocesos y con momentos de avance, de construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que fue. Lo que la psicología del trauma describe como post-traumatic growth, el crecimiento que puede ocurrir después de un trauma, no es la vuelta al punto de partida. Es la construcción de algo diferente. Algo que incorpora lo que fue y que lo usa de maneras que el punto de partida no podía prever. Y eso requiere tiempo, requiere apoyo, y requiere, sobre todo, la posibilidad de que lo que fue pueda ser nombrado, reconocido y situado en la historia de la persona sin que la defina completamente. La escena final de la película, Jack pidiendo volver al cuarto una última vez antes de que sea demolido, es la más precisa de todas. Porque Jack no quiere volver porque extraña la prisión. Quiere volver porque el cuarto también fue el lugar donde fue amado, donde fue cuidado, donde su madre le dio lo mejor que podía darle en las condiciones que tenía. Y eso también es real. Eso también forma parte de su historia. El trauma no borra el amor. El encierro no borra el cuidado. La privación no borra el vínculo. La palabra del episodio es resiliencia del apego, la capacidad que tiene el vínculo seguro entre un cuidador y un niño de sostener el desarrollo incluso en condiciones extremas, de proveer los recursos mínimos que la mente necesita para funcionar, aunque el entorno sea todo lo que no debería ser. Esa resiliencia no es un triunfo. Es una adaptación extraordinaria a condiciones que nunca deberían haber existido. Y reconocer esa distinción, entre la adaptación que sostuvo la vida y las condiciones que nunca debieron ser, es parte de lo que la película pide.
Hay también algo sobre el papel de la abuela, la madre de Joy, interpretada por Joan Allen, que vale nombrar. Ella representa lo que el apoyo externo puede y no puede hacer. Puede estar presente. Puede proveer seguridad material. Puede amar a Jack. Lo que no puede hacer es comprender desde adentro lo que Joy y Jack vivieron, porque no existe una experiencia equivalente a la que ellos tuvieron. Y esa limitación, la del amor genuino que no tiene el mapa correcto, produce momentos de desconexión que son tan precisos psicológicamente como los de la relación entre Jack y Joy. Lo que sí produce la presencia de la abuela, y de otros adultos que los rodean, es el comienzo de lo que los psicólogos del trauma llaman la red de apoyo. Jack no necesita solo a Joy. Necesita más de una persona de confianza en el universo. Y el proceso de expandir esa red, de aprender que hay otros adultos que también son seguros, es parte central de su recuperación. Que ese proceso sea lento, imperfecto, con retrocesos, es parte de lo que la película muestra sin intentar acelerarlo. El proceso de post-traumatic growth que la película sugiere, sin nombrarlo, sin simplificarlo, es también una de las cosas más honestas que Room hace. Porque el crecimiento postraumático no es la eliminación del trauma. Es la construcción de algo que lo incorpora. Jack no va a dejar de ser el niño que creció en el cuarto. Esa experiencia formó su cerebro, su lenguaje, sus categorías del mundo, su modelo de cómo funciona el amor. Lo que puede pasar, lo que la película sugiere sin prometer, es que esa experiencia no lo defina de manera total, que pueda ser una parte de lo que es sin ser todo lo que es. Y hay también algo sobre la escena final que vale nombrar. Jack pregunta por la altura del techo del cuarto. Y cuando Joy le dice que mide unos 2,5 metros, Jack dice, creía que era más grande. Esa línea, tan simple, tan precisa, dice todo lo que la película necesita decir sobre lo que ocurre cuando la mente que construyó un universo a partir de 11 metros cuadrados adquiere la escala real del mundo. El cuarto se encoge. Y con él, algo de lo que fue. Volvamos al principio. Hay un cuarto. Tiene 11 metros cuadrados. Y hay un niño que vive en él y que está bien. Esas dos cosas son verdad al mismo tiempo. Y la tensión entre ellas, la tensión entre el daño que el cuarto representa y el amor que ocurrió dentro de él, es de lo que trata Room en su nivel más profundo. Room no es una película sobre el horror del secuestro, aunque el secuestro esté ahí. Es una película sobre cómo la mente construye el mundo con lo que tiene. Sobre cómo el amor puede crear algo que funciona dentro de lo que no debería funcionar. Sobre lo que ocurre cuando esa construcción tiene que ser ampliada, revisada, reemplazada por algo más grande. Y es también una película sobre lo que los adultos que cuidan hacen cuando las condiciones son imposibles. Joy no tuvo ninguna de las herramientas que habría necesitado para criar a su hijo de la manera que habría querido. Lo que tuvo fue la determinación de darle lo mejor de lo que había, el amor, la atención, la presencia, la enseñanza de lo que podía enseñarle, en un espacio que no debería haber existido. Eso no es heroísmo de película. Es algo más silencioso y más real. El cuidado que ocurre cuando no hay alternativa y que hace lo que puede con lo que hay. Lo que Jack lleva de eso, la capacidad de confiar, de amar, de adaptarse, de construir un nuevo mapa sobre el antiguo, viene de esos 5 años en el cuarto. No a pesar de ellos. De ellos. Y esa paradoja, que el lugar del daño fue también el lugar del cuidado, es la que Room se niega a simplificar. Y es exactamente por eso que la película perdura. En el canal hay más sobre lo que el cine muestra sobre los vínculos, el trauma y lo que la mente construye cuando no tiene alternativa. Seguí cuando estés listo. Room no termina con resolución. Termina con continuación. Jack y Joy salen del cuarto por segunda vez, la primera fue la huida, la segunda es la despedida. Y lo que esa segunda salida produce es diferente a la primera. No el alivio de escapar. Algo más parecido al cierre, el reconocimiento de que ese lugar fue real, que lo que ocurrió ahí fue real, que lo que se construyó ahí, el amor, el vínculo, los 5 años de desarrollo de Jack, fue real.
Y que todo eso puede seguir siendo real aunque el cuarto ya no exista. Eso es lo que Room deja. No la promesa de que todo va a estar bien. La certeza de que lo que fue no puede ser borrado, ni el daño ni el amor, y de que ambas cosas tienen que ser cargadas juntas, hacia adelante, en la vida que sigue. Y eso, la vida que sigue, con todo lo que contiene, es también lo que el cine hace mejor cuando se permite ser honesto. Y ese reconocimiento, el de que lo que fue real sigue siendo real aunque ya no exista el lugar donde ocurrió, es también lo que la película le ofrece al espectador. La posibilidad de que las cosas que fueron dolorosas y las cosas que fueron valiosas puedan coexistir en la misma historia sin que una cancele la otra. Room no resuelve esa tensión. La sostiene. Y eso es exactamente lo que hace de ella una película que permanece. Room no es una película cómoda. No intenta serlo. Lo que intenta, y logra, es ser honesta sobre algo que el cine raramente sostiene sin simplificar, que el mismo lugar puede ser simultáneamente el lugar del daño y el del amor, sin que ninguna de las dos cosas cancele a la otra. Y eso, sostener sin simplificar lo que fue complejo, es también lo que este canal intenta hacer cuando mira lo que el cine muestra sobre la psicología humana. Hay más en el canal sobre lo que las películas saben de vínculos, trauma y desarrollo. Seguí cuando estés listo. Hay también algo sobre lo que Room hace con el espectador que vale decir antes de cerrar. La película produce una incomodidad específica. No la del horror convencional. La de sostener dos perspectivas al mismo tiempo, la de Jack, para quien el cuarto es el hogar, y la propia, para quien es la prisión, sin que ninguna cancele a la otra. Esa doble perspectiva sostenida durante toda la primera mitad es lo que la convierte en algo más que un thriller. Es lo que la convierte en una película sobre cómo la mente construye el mundo, y sobre qué ocurre cuando ese mundo tiene que ser ampliado más allá de sus límites originales.